Oi, Sônia. Eu estou agora aqui num condomínio fechado que fica na zona sul da cidade do México e nós vamos agora conhecer a casa de uma atriz venezuelana que veio ao México para enfrentar um grande desafio, interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora. Mas o maior desafio dessa atriz foi substituir a grande musa da televisão mexicana, a Thalía. Vocês já devem saber de quem eu estou falando, né? Da atriz Gabriela Spanik. Nós vamos conhecer a casa dela agora. Olha que beleza, a fachada aqui do lado de fora, com muitos vasos, flores. Ela está nos aguardando. Vamos lá conhecer a casa? Vamos lá. Olha, gente, que casa gostosa aqui. Estamos descendo essas escadas, mais flores aqui dentro. E a Gabriela está ali já para nos receber. Olha que simpatia, como vai, Gabriela? Tudo bem? Tudo bem? Opa! Tudo bem, tudo ótimo, melhor agora. Bienvenido a tu casa, bienvenidos ustedes a su casa. Un beso muy grande a Brasil, a Sônia, un beso muy grande. Y bueno, siéntate. Sim, então vamos sentar aqui para conversar um pouquinho com a Gabriela. E tem uns cachorrinhos por aqui, olha. É, tem uns cachorrinhos. É linda. Linda, linda, de vestido e tudo, dá uma olhadinha. Olha, linda. E Bambi. o Bambi, venha. Aqui o Bambi de gravata, gente, olha que coisa. Que não morde. Não, só quando fecha a boca. Ai, que bonito. Um casal, gente, olha que bonitinho. Um casal. Sim, vamos tirar daqui agora ou deixa aqui? Marido e mulher. Isso, pronto. Vai lá, linda. É linda, né? Linda. Vai lá, linda. Deixa eu conversar aqui com a Gabriela. Eu tô falando com quem agora? Com a Paola ou com a Paulina? Con un poquito de las dos. Con un poquito de las dos. Me conta um pouco dessa história, Gabriela, de você ter vindo pro México, enfrentar esse grande desafio, né? Primeiro de fazer as gêmeas, mas de substituir a Thalía, uma responsabilidade muito grande. Conta um pouco disso pra gente. Mira, sí me asusté mucho, fue un desafío, un reto para mí venir a México, gracias al señor escritor de la novela de La Usurpadora, el señor Carlos Romero, el que me propuso hacer la telenovela si Thalía no lo hacía. Y yo rezando en Venezuela, y Thalía, di que no, por favor. O sea, es la oportunidad de cualquier actor trabajar en Televisa. Y bueno, Thalía tenía muchos compromisos, dijo que no. Y así fue que me trajeron a México a hacer La Usurpadora. Claro, fue un cambio radical en mi vida. Es como que si la vida me lanzara dardos. Toma, porque me recién casé en Venezuela, recién casada, me vine para acá. Toma el otro dardo, país nuevo, compañeros nuevos, trabajo nuevo, telenovela nueva, todo nuevo, hogar nuevo, o sea, y sí tenía que adaptarme demasiado rápido, me costó mucho también adaptarme al acento, porque te exigen no hablar mexicano, pero sí un acento neutral. Y tuve que hacer un curso intensivo de acento, cambiar mi acento venezolano de una semana nada más. O sea, tenía 22 años de mi vida hablando de una forma en aquel entonces, porque se hizo hace 3 años y medio atrás. En aquel entonces, y después de la noche a la mañana hablar de otra forma, colocarte un aparatito aquí que yo no estaba acostumbrada tampoco. Allá también se trabaja en memoria en Venezuela, pero aquí igual tienes que estudiar. Pero para controlar un ritmo de la novela se usa un apuntador para que no existan las pausas y la novela sea más dinámica, y el tiempo de cada escena para poder controlarlo. Fueron muchas cosas, pero yo creo que fue una gran oportunidad, no me puedo quejar, todo lo contrario, estoy muy agradecida con Televisa, con el señor Carlos Romero, con mi familia que me apoyó desde el primer momento. Se fue una llorantina cuando me vine a Venezuela, la despedida fue triste. Y bueno, aquí estamos, ya tenemos 3 años y medio radicados aquí en México, ya nos adaptamos, creo que nos quedamos aquí, y bueno, estamos felices y contentos.
Olha, não dá para fazer ideia que ela passou tudo isso para poder interpretar a Gêmeas e trabalhar na Usurpadora, porque o que ela disse, quer dizer, veja bem, para nós que falamos português, é difícil entender o espanhol. Ela fala o espanhol, mas lá na Venezuela. Chegou aqui no México, teve que mudar tudo, quer dizer, que dificuldade, que complicação que foi, realmente o desafio maior do que nós imaginávamos, né? Como foi sua passagem no Brasil? Gostou do Brasil? Mira, imagínate, Brasil, un país que también produce novelas importantes, que hace muy buenas novelas. Mira, a mí jamás me pasó por la cabeza llegar a Brasil algún día de visita y este programa que me hizo el señor Silvio Dos Santos, a quien le mando un beso, no lo voy a olvidar nunca. I love you, Silvio, de verdad te quiero mucho. Estuvo en Televisa en estos días y tuve la oportunidad de verlo otra vez personalmente. Le di un abrazo emotivo y me dijo que iban a transmitir ya la intrusa en Brasil. Y me sentí muy contenta, muy halagada, muy agradecida, porque la sorpresa que él me hizo de ese programa no lo voy a olvidar nunca, nunca. Ha sido la primera persona que me ha hecho llorar de emoción, de verdad, que me desnudó el alma de una manera tan positiva, tan bonita, tan sana, y que haya puesto la biografía de Gabriela, que hayan llevado a mi mamá, a mi hermana gemela, o sea, en general todo, a Naté, un beso muy grande, a toda la gente que estuvieron con nosotros, de verdad, a Brasil por apoyar a la Usurpadora. Fue una visita emocionante, una visita que a pesar que fue tan rápida, no la voy a olvidar nunca, porque fue linda, fue muy bonita, e estou muito agradecida por isso. Eu acho que ela está falando do programa que ela participou do Silvio Santos, Em Nome do Amor. En nombre de amor, sí. Sí, qué programa tan bello, sí. Que también se ve en Venezuela. Mi papá tuvo la oportunidad de verlo en Venezuela, en la tele, y entonces mucha gente lo vio en Venezuela. Y me hablaban, cuando ya había llegado a México me hablaban, y qué bonito programa, que qué te pareció Brasil, los amigos, la familia fascinada, ellos también lloraron. Sí, fue un programa, todos fueron espectaculares, pero particularmente Dios mío, fue demasiado bonito, fue inolvidable para mí. Nossa, olha, a gente está sentindo a emoção de perto dela, que ela se emocionou agora em falar disso tudo, da experiência dela, dessa passagem dela no Brasil. Gabriela, vamos falar uma coisinha mais alegre agora? Me diga uma coisa, da comida brasileira, você gostou? La caipirinha. Me gustó mucho la caipirinha, porque yo estaba así con Anaté y todo, sentadas en la mesa. Y de repente empiezo a tomar caipirinha y yo feliz y contenta. Ay, pero esto no me hace nada. Bueno, mi amor, cuando me levanté de esa mesa, me tuve que volver a sentar porque la cabeza me daba vuelta y el mundo sentía que se me iba. Ninguém avisou a ela, gente, que a caipirinha é perigosa. Fue, ¿cómo se dice? Fue una borrachera divina, porque pasaba una mosca, una mariposa, me ponía a reír, de todo me reía, y me reía, y me reía, y me reía. Sí, te pone muy contento la caipirinha. Você sabe como é que se chama a bebida lá no Brasil? É mé. Tomar um mé. ¿Tomar mé? ¿Qué? Tomar um mé. Tomé mucho. E você gostou do samba também? También, un poquito, bailar un poquito samba, me gusta mucho. En Venezuela pasan mucho los carnavales de Brasil, son muy famosos a nivel mundial. Y como bailan divino y cómo se mueven, me parece que tienen mucho... Son candentes, son fogosos en el mejor sentido de la palabra, o sea, tienen ritmo en el cuerpo. Y me encanta el carnaval de Brasil. O povo brasileiro, você gostou? Do povo, nossa gente? Sí, son guapos. Bueno, yo estoy casada y tengo a mi marido, pero hay que reconocer cuando la gente es guapa. Tanto los hombres y las mujeres, todos son muy guapos y muy bellas. Muito obrigado, nós agradecemos. Está dizendo que não gostou muito do povo brasileiro, que nós somos muito bonitos. Agora tem um ditado que no Brasil... Tem pompas bonitas. Agora tem um ditado no Brasil que diz assim, viu, Gabriela? Olha, estou casado, mas não estou morto, né? Tem que olhar as coisas bonitas. As coisas bonitas é para olhar, para mirar.
Sí, no, mi marido no me cohíbe de mirar cosas bonitas. O sea, igualmente yo tampoco lo cohíbo a él. O sea, nos queremos, nos amamos, pero no te puedes tapar los ojos. O sea, definitivamente hay que observar, hay que admirar. O que você está fazendo agora? Que trabalho que você está fazendo agora? Ahorita estamos grabando La Intrusa, una telenovela de Carlos Romero, el escritor original de Inés Rodena. Es una telenovela que se hizo hace muchísimo tiempo en Venezuela. Yo no había nacido cuando eso. Es un personaje muy bonito, la historia está bonita, es una novela rosa. Porque yo sí parto de la idea que las novelas tienen que ser rosas, donde exista el amor, el romanticismo, el drama. Es un melodrama y estamos manejando el lenguaje de la novela, o sea, un lenguaje denso, un lenguaje alto, sin intermedios. O sea, todas las emociones van a estar arriba. Y la novela está muy bien. No te puedo hablar mucho de la historia, porque no ha salido al aire, sale apenas dentro de poco, dentro de 16 días aquí en México, a las 8 de la noche, y não puedo hablar nada hasta que não salga. Não, mas no Brasil não tem problema. A novela vai estrear no México ainda, ela não quer falar muito. Só um pouquinho do seu trabalho na novela, só um pouquinho, só um pouquinho. Fala só um pouquinho do seu personagem. Mira, el galán va a ser Arturo Peniche. El elenco está magistral. Se trata de amor y odio la historia. Voy a hacer un papel de institutriz. Y desde el primer momento que ven la novela van a saber por qué Virginia, el personaje, está sonando el teléfono, no importa, por qué Virginia, el personaje, va a ser una intrusa. Pero no, quiero aclarar, no va a ser igual que La Usurpadora, se asemejan los nombres, pero no es igual, no es la misma historia. Es una novela tan bella como La Usurpadora, pero es diferente la historia. Entonces no puedo contar mucho sobre la historia, pero sí se maneja mucho este amor prohibido. Es una mujer que sufre en silencio, una mujer muy trabajadora, una mujer que muestra ante el mundo una cara de valentía y por dentro está destrozada. O sea, todos los personajes tienen una historia particular que yo creo que la gente se va a identificar mucho. Possivelmente essa novela vai estar passando no Brasil também. La Intrusa vai estar também no Brasil. Espero que seja um outro grande sucesso, porque aqui está sendo aguardada com muita, né, expectativa a novela aqui. Bueno, aquí la están manejando como algo muy bueno. Para mí lo es, uno nunca sabe, porque yo creo que el público son los que tienen la última palabra, son los jueces. Entonces, mientras tanto, de este lado, todo el equipo de La Intrusa estamos trabajando muy duro, muy fuerte para sacar un buen producto y que les guste a ustedes. Y no se la vayan a perder porque va a estar muy buena. La Intrusa, que ojalá posiblemente esté muy pronto en Brasil. Y yo de verdad, de todo corazón, les pido por favor que la vean porque está muy bonita, muy bonita. Agora eu estou vendo uma coisa daqui. Olha, vamos até ali, Gabriel. Eu quero ver aquilo ali. Aquilo ali. Les voy a mostrar un close-up que le hice a los perros, a mis perritos. Uno se llama Vampi, uno Linda. Son perros miniatura, pero vengan a ver lo que les mandé a hacer. Gente, olha, são o armarinho ali dos cachorrinhos que ela tem, são 2 chihuahuas. Olha só o que ela fez ali. Dá uma olhadinha. Pode mostrar pra gente, Gabriela, pode ir lá. Olha ali, ela tá abrindo, dá uma olhadinha só, gente, roupinha de cachorro. Linda, la ropita de Linda. Le mandé a hacer colgadores miniatura. Sus suéteres para el frío. Ah, não acredito. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos abrir. Gente, olha. Suéter pro frio, pro cachorrinho. Eu não acredito. É da Linda, né? Essa aqui é da Linda? Sim, é da Linda. É Linda. Da cachorrinha. Olha aqui o detalhe. Olha o detalhe, o capricho disso, mas é impressionante. Vamos ver do Bumpy. Olha aqui, mas olha, gente. Olha o capricho disso, das roupinhas que tem aqui. Olha que camisinha. Esse é para o verano, para jogar basquetebol. Olha, eles não estão gostando não, viu? Não gostaram que a gente está mexendo aqui nas roupas dele. Deixa eu abrir o armário, deixa que eles foram para lá agora. Olha só.
Estas son sus corbatas. A gravatinha, Outra com corbata. É demais isso. Que capricho, que coisa impressionante. E olha as casinhas ali, Jorge. Mostra, ó, são duas casinhas, casinhas de cachorro, né? Por enquanto, gente, olha só. Tá aqui as coleirinhas, olha. Por enquanto, esses são os filhos da Gabriela, né? Você pretende ter muitos filhos? Muitos filhos? Sí, sí, muchos filhos. Quiero tener, mira, al principio quería 10. Ya 10? 10 hijos al principio, voy a aclarar. O sea, a medida que va pasando el tiempo y la situación a nivel de muchas cosas no está como para tener muchos babies. Yo creo que bajé la cuenta a 5. A 5 al menos, vamos a ver. Según Misa Mohamed, que es una astróloga muy famosa aquí en México, me dijo que el siguiente año iba a tener 2. Que iba a tener lo que aquí llaman cuates. Iba a tener 2, la niña y el varón. Tomara que dê tudo certo. Vamos a ver, Dios quiera, Dios quiera. Você é mística? É um pouco mística, não? Como fala mística? Mística? Espiritualizada. Sí, yo, o sea, no es que voy todos los domingos a misa, no ese tipo de cosas, sino que trato siempre de estar con Dios. Y digo, Dios mío esto, Dios mío lo otro, ayúdame. Cuando se me hace una escena difícil, rezo un Padre Nuestro, tengo mi santuario, sí, soy muy apegada a Dios. Olha, nós já estamos aqui na cozinha da Gabriela. Olha quanto tempero tem aqui. Muchas especies para cocinar de todo. Es una cocina, como pueden ver, quisimos hacerla como muy de campo, una cocina de campo, para escaparse un poquito del tráfico de la ciudad, de la gente caminando como hormigas, porque así son las capitales. Se siente un ambiente liviano, uno se siente a gusto. Oh, no, ¿cómo te sientes? É uma casa, muito bem, é uma casa na cidade e a gente está como se estivesse no campo, muito gostosa, toda decorada. Os detalhes, você que fez com o Miguel, que decorou. Entre los tres, pero más que todo mi hermana y yo. Mi hermana me ayudó mucho. Ah, sí. Y entonces pusimos detallitos como muy folclóricos. Tenemos un sombrero de México. Está que fuimos al Pão de Açúcar a Brasil. Ah, que legal, vou mostrar isso aqui, olha. A foto que ela tirou no Pão de Açúcar. Que legal isso aqui, olha. Tá com o cabelo solto aqui, diferente. Devo mostrar, Jorge? Sim. Vamos pegar essa de cá também do Pão de Açúcar. Legal a gente ver isso, né? É bom a gente ver isso, saber que as pessoas gostam do país da gente. Sim. Muito. É muito bom saber disso. Agora, me diga uma coisa, o que que... Opa, caiu ali, vamos pegar... Não, a gente põe, não tem problema, olha... Nota todo o que hace falta para ir ao super e comprarlo. É igualzinho, gente, a casa de qualquer um, tem que botar pregado na geladeira, que tem que comprar, fazer notinha, porque senão esquece, né? Jamón, queso, ajo, jugo, gelatinas, de todo. Então, e aqui, olha, tudo quanto Esto en los momentos libres que no queremos cocinar, mandamos a pedir sushi, pizzas, de todo, hay de todo aquí. Agora, o que você faz para o Miguel de León? O que você faz para ele? ¿Qué le encanta a él? De su comida favorita que le encanta es espagueti Alfredo. Y yo se lo hago muy rico, y también le gusta el pollo al horno, al salmorejo con papas, que es a base de puro orégano, aceite de oliva, ajo bien picado y pimentón español. E ele cozinha também? También, él hace una tortilla española divina, deliciosa. También le gusta hacer frijoles. Sabe hacer muy bien los frijoles, aderezar los frijoles, y todos cocinamos un poquito, nos defendemos. Qual o local da casa que você mais gosta de ficar, que você mais gosta? Mira, la comida aquí que más me gusta son los tacos al pastor, que es un espectáculo verlo. Tú vas a un sitio muy famoso, no lo puedo decir. Não, a casa, aqui em casa, o local que mais lhe gusta é a El lugar casa. que más me gusta de mi casa, Sí. perdón, entendí otra cosa. Sí. El lugar que es mi cuarto, nuestra habitación. Ahorita la vamos a ver. Es lo que más me gusta.
Bom, vamos lá conhecer um pouco mais da casa da Gabriela? Ese es un comedor. Ah, sala de jantar. Uma sala de jantar, assim, pequenininha. Será que dá pra gente... Vai abrindo as portas. Vamos invadindo, gente. Olha que beleza. Que lugar gostoso também aqui, El olha. comedor, el jardín que queda atrás. Ah, tem um jardim atrás ali também, legal. Tenemos otro comedor por aquí. Aqui. Otra puerta que Vamos, por muchas favor, puertas. tem muitas portas aqui na casa. Olha, as portas são de madeira rústica, gente. Que gostoso. Aqui parece que está num sítio mesmo, uma casa de campo. Ah, Otro comedorcito. Estos son huevos de avestruz. Dan mucha suerte y te protegen la casa supuestamente. Estos son los huevos de la cría que no pudo nacer por problemas. Entonces lo vacían y me lo regaló un amigo con mucho cariño para que cuidara la casa. que interessante. Ovo de avestruz dá sorte. Lá no Brasil nós não sabíamos disso. No se quiebra ni nada. Es muy duro. Parece cerámica. É verdade. É duro mesmo, parece cerâmica. Vamos onde mais agora? Vamos invadindo a sala. Olha, gostosa também. Bem arrumada, bem Tiene su decorada. chimenea, piezas de madera porque dan mucha energía. Vamos lá. Explica isso pra gente. Ela tá falando que são peças de madeira que tem muita energia. La chimenea, ¿no? Aquí la encendemos en Navidad porque si sube mucho la temperatura, llega a 1 grado. Y entonces la encendemos, todo romántico, todo bonito. Aqui, olha que beleza. Senta aí, senta. Nós Senta. sentamos. Ah, pelo amor de Deus, olha que delícia sentar aqui, gente. Com friozinho, com a lareira acesa. Divino, divino. Estas son piezas de madera que dan mucha energía. Es un San Francisco de Asís, un santo. Todo es de madera, casi todo es de madera. Me gusta todo el techo de madera. O sea, me gusta mucho lo que es la madera porque te da mucha energía. Tudo de madeira, teto de madeira. Muito gostoso. Que agora do lado de lá, vamos lá, tem um negócio lá que eu quero que você mostre. Este cuadro Sergio me lo pintó o sea, no es pintora profesional. Me lo regaló. Ela que pintou esse quadro? Você que pintou? Me lo hizo mi hermana. Ah, sua irmã. Mi hermana gemela me lo regaló. Yo lo mandé a montar y lo puse aquí en la sala. Ali é um barzinho, né? Um barzinho. Vamos pra cá. bar. Chega pra cá. Olha que mesinha gostosa, dá pra La sentar. mesita para jugar barajas. Estoy dándoles para la mesita para jugar barajas. Sim. Y aquí es donde hacemos los grandes reventones. Hacemos mucho este ejercicio en las fiestas. Sí, hay de todo aquí. La caipirinha se acabou. Já acabou a caipirinha? Ah, mas isso não é problema. Pero se había, se había. Olha, cada momento que a gente anda é uma surpresa especial que a gente tem nessa casa aqui da Gabriela. Olha, esse cantinho aqui, na subida da escada, tem ali as fotos do casamento, né? Aquí tenemos un rincón romántico, un recuerdo. Estas son las fotos del matrimonio civil, estas dos, y las siguientes del eclesiástico. Ay, fue demasiado bonito, fue espectacular. Olha, aqui também umas fotos, né? A foto do marido, do Miguel. Mi marido. E aqui ela loira, gente. Você tá sempre mudando assim, né? O visual. Siempre. Siempre. Me gusta variar siempre. Trato de hacerlo, de hacer look, todo, trato de hacerlo. Y me gusta. E na intrusa, como é que tá seu cabelo? No se puede. Mentira, mentira. Sí se puede. Estoy con el cabello recogido porque es una institutriz. Hasta ahí puedo llegar, Sergio. No te puedo contar más nada, Sergio. Tá bom, também não pergunto. Mentira, vou perguntar sim. Bueno. A casa é cheia de detalhes, né? Tem um lustre lindo aqui, mais uma cruz ali. Ela é muito religiosa realmente, a gente percebe. Os quartos, a gente fica pro lado de lá, mas a gente não vai até lá, porque o marido dela, o Miguel de León, tá dormindo, tá descansando. Se a gente entrar lá, a gente vai apanhar aqui, viu? Está engripado, está enfermito, por eso no puede estar con nosotros y también está hecho el cuarto un desastre. Me da mucha pena. Não, mas tá ótimo, estamos encantados aqui. Agora vamos conhecer o escritório. O escritório? Vamos sí a conocer la oficina, el estudio. Van a conocer mi rival en el estudio. La rival que me tiene hasta aquí porque se llama la computadora, donde mi amigo y mi maridísimo Miguel se la pasa horas y horas eternas y le puedo hablar y no me pela. Un día me tuve que montar sobre la mesa y bailarle
pero bueno, es el único vicio que tiene, por eso estoy contenta y es un vicio bonito. Pero yo le llamo mi rival, vamos a conocerla, está en el estudio. O rival, o computador, um problema. Tem muita gente que passa por isso, né? Vamos lá? Otra puerta. Outra porta. Ok. Allí no se hace, ahí no se orina. Se queda aquí. Ahí, tranquilito, no se mueve. Allí se queda. Sin moverse. Olha só, gente. O cachorrinho, ele fez xixi lá dentro da casa e ela tá brigando com ele, que ele não podia fazer xixi lá. Ele fez e agora ela pôs ele de castigo aqui e ele não se mexe. De ahí no se va a mover. Mentira, mi chiquito, mentira. É uma mamãe coruja, não vai aguentar. Mentira, mi bebecito, mentira, mi bebecito. Ai, pobrecito. Não aguentou deixar de castigo muito tempo. Mas incrível como ele não se mexe. Pero ahí se queda y no se mueve. Fica com ele no colo. Olha, gente, aqui o escritório da Gabriela, olha. Uma Esto foto fue un regalo linda. de Miguel. O sea, todos los afiches fueron regalos de Miguel que estaba llegando yo de viaje. Yo los tenía en el closet. Y cuando llegué me dio la sorpresa me mandó a montar todos los afiches y los colgó aquí. Eso fue un regalito de Miguel. E aqui, gente, olha, tem Aí tá. cartaz da Carita de Angel, que é a carinha de anjo, que é a menininha, que é a Daniela Daedo, que a gente fez a materinha com ela. E o marido dela fez o pai da Daniela na novela, né? Sí, hace papá de Daniela. Já tá ensaiando, se preparando. Sabes que le agarró muchísimo, se agarraron ellos dos muchísimo cariño. Y cada vez que venía de grabar, ay, estoy enamorada de esa niña, yo quiero una. Y me insistía, papi, ahorita no podemos porque hay trabajo. Vamos a ver para el año que viene. É, olha, ele gostou tanto de fazer a novela, se apaixonou pela garota e quer uma filha, mas não, pera. De mientras, honesto, mientras. Ó, aqui, ó, o computador que ela falou, que é a concorrente, o rival dela, né? E tá ligado, ele... Este es mi rival, él se la pasa jugando de todo allí. Este es Flight Simulator. Es su sueño ser piloto. Y de hecho va a ser sus horas de vuelo. Olha que foto bonita ali do marido dela, do Miguel de León, olha. Sí, esta se la regaló un amigo. Es guapo, no es para nada, pero mi marido es muy guapo. Aqui, o Porto do Amor, foi outra novela que ela fez. Ali na Usurpadora, né? Essa aqui, nessa aqui na Usurpadora, que é a Paulina. Sí, Paulina. Tá. E aquela ali, com aquelas Es mi hermana fitas. gemela, que hizo un trabajo para una óptica, una publicidad, y la caracterizaron de esa forma. E lá? Soy yo. Soy yo. Bela foto, muito bonita. Gracias, mi amor. Bom, depois de conhecer a casa da Gabriela, ela gostou tanto da caipirinha que agora você vai aprender a fazer a caipirinha aqui para não esquecer mais, tá Ok. bom? Vamos lá? Ó, limão, né? Todo brasileiro sabe fazer caipirinha, viu, Gabriela? Limão, a gente põe açúcar, o limão cortadinho no copo, açúcar, 1, 2, pode botar mais um pouquinho para ficar docinha, tá? 2. Agora, pera, agora tem que amassar primeiro. ¿Ayudo? Quer? Amassar? A ver. Vamos ver, amassando. Aí tem que fazer uma forcinha. Está un poquito duro, Um pero... pouquinho duro assim. Ela já sabe, tá vendo? Aí amassou. Isso. Agora sim vai ficar campeã de caipirinha. Ela não tem muita paciência não. Tá bom, tá bom. Ok. Ok. Agora um pouquinho de vodka. Oh, Deus mío, né? Ótimo. Aí um pouquinho de vodka. Muito a pouco. Pouquinho, né? Aí, pronto. Gelo. 1, 2, tá bom. Sabe como tem que sacudir agora? Assim, ó. Vai dar certo. Segura. Ó. ¿Tú estás seguro no se te va a derramar? Wow. Tú también, salud. Sim. Salud. Ó. Por Brasil, por Sonia, gracias. Te deseamos lo mejor desde aquí, desde México. Gracias por la invitación, bienvenida siempre a tu casa, ustedes también. Y bueno, ojalá muy pronto tengamos la oportunidad de irlos a visitar nuevamente. Tá. Salud, todo lo mejor, Sonia. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
Opa. Muito bom. Quedó bien. Muy bien.